Bienvenidas y bienvenidos al webinar Participación de la Academia en la promoción de políticas de Estado abierto e inclusivo, aprendizajes y desafíos en América Latina. Una propuesta que les traemos desde la Comisión Económica para América y el Caribe, CEPAL, la Open Parliament y Network, OPEN, la Red Académica de Gobierno Abierto, RAGA, y CEDES. Como verán, esta sesión está siendo grabada y será subida a YouTube para que puedan compartirla luego de terminada la sesión. Mi nombre es Michelle Volpin, soy la coordinadora del área de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno en la Fundación Directorio Legislativo, miembro fundadora de la Open Parliament y Network, la red de Parlamento Abierto Global, que trabaja junto a parlamentos de todo el mundo para promover reformas de apertura y transparencia. Es un gusto para mí saludarlos. Para dar inicio a esta sesión voy a presentar a las dos grandes oradoras que estarán dándonos su mirada inicial y su presentación. Para comenzar, les introduzco a Cielo Morales, la directora del Instituto Latinoamericano y del Caribe para la Planificación Económica y Social, ILPES, de la CEPAL. Bienvenida, Cielo, te escuchamos. Muchísimas gracias, Michelle. Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida al evento que nos convoca hoy, la participación de la Academia en la promoción de políticas de Estado abierto inclusivo, aprendizajes y desafíos en América Latina y el Caribe. Un saludo muy especial a Esther Kaufman, coordinadora de la RAGA regional. Michelle, te saludo también con mucho afecto, miembro del directorio legislativo de Open, socio de esta actividad, y a nuestros panelistas, Edgar Rubalcaba, Peter Sharp, Daniel Barragán, Kemrick Puente, y a mis colegas Alejandra Nasser, Verona Fidelef y Mauricio Escobar, a quienes agradezco profundamente la organización de este evento en conjunto con Esther Kaufman. Saludos también a los coordinadores y coordinadoras y miembros de las RAGAs nacionales y a todos los que están conectados, interesados e interesadas en este evento. Estamos celebrando la Semana del Gobierno Abierto y se trata de un evento mundial que se realiza simultáneamente en los 76 países del mundo, que se hacen parte de la Alianza para el Gobierno Abierto o el Open Government Partnership, donde se promueven actividades ampliamente participativas de todos los agentes del desarrollo sobre temas relacionados con la promoción de gobiernos transparentes y democráticos. En una semana estamos abriendo un espacio donde nos dedicamos a reflexionar sobre lo público, sobre el bien común, sobre la gestión y los servicios públicos, y cómo podemos contribuir desde las distintas miradas a través de políticas públicas y de la gestión pública a cerrar brechas estructurales tales como la pobreza y las desigualdades. Y en este sentido nos abocamos a reflexionar sobre la profundización de la democracia y también sobre la calidad de la democracia en la que estamos viviendo. En este evento en particular nos enfocaremos en la mirada académica y su relación con las instituciones y los poderes y niveles del Estado en la generación de estas políticas públicas que deben trascender los ciclos de gobierno y constituirse en políticas de Estado. La pandemia azota en un contexto muy complejo. América Latina es la región más desigual del mundo. Estamos viviendo momentos complejos donde todos los poderes del Estado se encuentran bajo un escrutinio y cuestionados por la ciudadanía, por una percepción de ineficacia, impunidad, falta de transparencia en la gestión y en el uso de los recursos públicos. América Latina es la región más desigual del mundo y es la más desconfiada. Esta falta de eficacia y transparencia en la gestión pública y una limitada respuesta a las demandas sociales son cada vez mayores y más complejas, han gatillado estallidos sociales en varios de los países de la región que reclaman desde un trato más digno hasta respuestas concretas a las condiciones de pobreza y desigualdad, de exclusión y privilegio, impunidad, ante las asimetrías del ejercicio de las fuerzas y el poder. Quería decirles que en este sentido podemos concluir que existe una profunda desconfianza entre los ciudadanos y
respeto, respeto a la institucionalidad democrática, pero también existe o se está experimentando una pérdida de credibilidad en las instituciones públicas para proveer servicios públicos básicos de calidad para todos y para todas. Pero no podemos quedarnos con el diagnóstico. Debemos encontrar las oportunidades dentro de esta multiplicidad de crisis concurrentes. En este sentido, la CEPAL plantea que en una perspectiva de mediano y largo plazo, una recuperación transformadora para lograr un desarrollo sostenible en los ámbitos social, económico y medioambiental requiere poner en marcha políticas públicas en diversas áreas y de manera simultánea en materias de innovación y actualización tecnológica, avanzar hacia un estado de bienestar para apoyar el aprendizaje y la igualdad, rediseñar los incentivos económicos para fomentar la protección del medio ambiente y aplicar políticas macroprudenciales que brinden estabilidad y que promuevan la competitividad, políticas fiscales progresivas para la igualdad y el financiamiento de inversiones públicas, y políticas sectoriales para fomentar la expansión de los sectores que son los principales impulsores de la sostenibilidad: la economía circular, el turismo, la biotecnología, la electromovilidad, energías renovables, entre otros. Pero esta recuperación transformadora requerirá de la acción concertada de todos los agentes del desarrollo, liderados por el Estado, y la academia juega un rol protagónico. ¿De qué manera? Pues debe contribuir a la innovación científica y social, generar evidencia, provocar una reflexión colectiva, continuar provocándola porque ya lo hace, con nuevas preguntas sobre las capacidades que se requieren para hacerle frente a los problemas del desarrollo que son cada vez más complejos. Formando ciudadanos dialogantes, que sepan negociar, que tengan conciencia sobre su rol para generar cambios, empujando los límites de la comodidad del status quo y sobre todo contribuyendo a generar nuevas claves para la lectura de un entorno cambiante y complejo como el que vivimos hoy. Amigas y amigos, nunca la ciencia y el conocimiento han sido tan valorados como la esencia de las políticas públicas. Nunca se había valorado como es la importancia de los liderazgos participativos, inclusivos y empáticos, y como el estilo de liderazgo más adecuado para el manejo de crisis y que pudiese conducir a una recuperación transformadora. Tampoco habíamos evidenciado con tanta fuerza la importancia de una gestión pública y un servicio público que ponga al ciudadano en el centro y que aproveche las inteligencias colectivas de todos los agentes del desarrollo, particularmente la academia, para generar respuestas de corto plazo sin perder de vista que deberán tener sostenibilidad en el tiempo y articularse con las visiones de largo plazo, es decir, con políticas de Estado. La pandemia ha generado alianzas público-privadas, innovación científica, innovación social, colaboración con la academia y gremios profesionales, y valor público a información puesta a disposición de la ciudadanía a través del uso de portales. Espero que en unos cuantos años más, cuando miremos hacia atrás, seamos capaces de reconocer que esta pandemia también nos ofreció oportunidades de generar cambios profundos y que nos sintamos satisfechos de haber contribuido desde cada una de nuestras posiciones a esa transformación a la que nos interpela este cambio de época. Y en este cambio de época, la academia debe tener un rol importante en la generación de políticas públicas y en la toma de decisiones sobre lo público. Hace unos días participé en una clase abierta de liderazgos públicos para la recuperación transformadora post-pandemia, y entre mis mensajes finales, y que en realidad es un mensaje institucional y que yo tuve la fortuna de ser portadora, les comentaba que uno de los grandes desafíos de los liderazgos públicos actuales es ejercerlo de forma en un contexto volátil y líquido, como describía Bauman, y en un ambiente de profundas desconfianzas. Por supuesto que la pregunta obligatoria, cuando me tocó responder a las inquietudes de las personas que participaban, de los estudiantes de un diplomado en el Mercosur, del Instituto Social de Mercosur, es, pero bueno, entonces, ¿cómo pueden reconstruirse esas confianzas? Y la respuesta no es fácil, primero porque no hay receta, obviamente, pero definitivamente necesitamos construir ese capital para poder dialogar, pactar, consensuar.
sobre el bien común. La respuesta en general fue, bueno, tenemos que pensar en un buen nivelador del campo de juego, en ese campo de juego donde hay que compartir poder, porque el gobierno abierto, el Estado abierto, el planteamiento de relaciones de poder. Y donde hay que compartir poder, necesitamos de acceso a la información, pero no cualquier tipo de información, sino que una que pueda ser usada y transformada para generar valor público, transparencia. Pero como lo decía Daniel Innerarity, un fantástico filósofo que estamos escuchando mucho acá en Chile y en general en el Cono Sur, transparencia para hacer inteligible la política y el proceso político, no como un espectáculo en vivo que distrae la atención de lo que es realmente importante. La rendición de cuentas para que los ciudadanos puedan ejercer su rol, que es el control y la auditoría, esa auditoría ciudadana que tanto necesitamos del servicio público y de las metas del desarrollo que se ha comprometido el Estado a desarrollar e implementar. La apertura e institucionalización de canales de participación ciudadana más allá de la consulta y un cambio cultural para fomentar relaciones colaborativas con todos los agentes del desarrollo. Antes de cerrar, quería felicitar a Chile porque ha celebrado una fiesta democrática el domingo pasado en una mega elección en donde se escogieron a gobernadores, alcaldes, concejales y a los miembros de la Asamblea Constituyente en paridad de género y con participación de los pueblos originarios. Estas personas elegidas directamente tendrán la responsabilidad de construir la Constitución que plasmará los valores y principios de un nuevo contrato social para generar una sociedad más inclusiva, participativa, con mayor igualdad de derechos y accesos a servicios públicos de calidad y con mayor sostenibilidad en el uso y aprovechamiento de sus recursos naturales. También los felicito, estábamos hablando antes de iniciar esta sesión, por el lanzamiento de su 5º Plan de Acción de Gobierno Abierto, que por primera vez contiene compromisos de los 3 poderes del Estado. Es decir, es un verdadero plan de Estado abierto que se realizó con una amplia participación y de forma inédita, porque se hizo de forma virtual. Creo que estamos viviendo momentos difíciles, pero no podemos quedarnos con solamente, como había dicho anteriormente, con el diagnóstico. Tenemos que generar mayores respuestas y capacidad de respuesta esta interpelación que se nos ha hecho en este cambio de época como sociedad global, regional, nacional y local, respecto a los valores de la solidaridad, colaboración, cooperación y sobre todo la acción colectiva. Entonces, quería solamente agradecer a todas y todos los participantes, a nuestros socios de la RAGA regional, al Open Parliament y Network, y a Alejandra y a mi equipo del ILPES por este rico espacio de intercambio y de reflexión. Muchísimas gracias, disfruten mucho este espacio. Te devuelvo la palabra, Michelle. Muchas gracias, Cielo, por tus palabras. Me parece muy interesante lo que planteas y creo que los desafíos son numerosos en nuestra región, no solamente por la pandemia, sino por, como bien decís, las desigualdades estructurales que tenemos y a las que necesitamos responder. De alguna manera, le paso la palabra a Esther Kaufman, la coordinadora de la Red Académica de Gobierno Abierto RAGA regional, investigadora visitante del CEDES y coordinadora académica de la Diplomatura Estado Abierto y Gestión Pública en la Era Exponencial. Esther, un gusto saludarte. Hace varias semanas empezamos a conversar y a pensar cómo articularnos y hemos logrado hacerlo con este gran evento, así que te saludo y te doy la bienvenida. Saludos a todos. Realmente es una gran iniciativa. Me encantó escuchar a Cielo. Siempre siento que estamos en líneas y lo que ella va expresando potencia un montón de claves, de nuevas claves, como tú misma dijiste, para pensar el Estado abierto y en este caso, es decir, el Estado abierto inclusivo y fundamentalmente en línea con los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero además felicitar a Chile
por su quinto plan de acción en línea total con Estado abierto y también con un rol decisivo de la academia en la conformación de su mesa o foro multisectorial. Es una experiencia única que realmente tenemos que divulgar y poner todos nuestros esfuerzos como para replicar. Estamos insertos en escenarios de incertidumbre e inequidades múltiples que dan origen a sociedades cada vez más heterogéneas y desiguales. Esos escenarios cada vez son menos ajenos a las iniciativas del Estado abierto y por eso estamos hablando de Estado abierto inclusivo, hasta ahora impulsado por pocos sectores sociales y gubernamentales. El desafío es generar, como ya dije, un Estado más inclusivo, con creciente amplitud, con inclusión de todos los sectores que hasta ahora no están participando, con impacto y profundidad y en línea con los ODS. El sector académico es clave en tanto articulador, dinámico, riguroso y confiable de sectores cada vez diversos, más diversos y dispersos, con la capacidad de promover enfoques y metodologías de inclusión, por encima de los discursos fáciles y reiterativos. Es decir, lo que nos anima es la rigurosidad, lo que nos anima es la evidencia, lo que nos anima es el conocimiento y la constatación de ese conocimiento. Y en este caso, reiterando lo que ha dicho Cielo, es decir, el Estado abierto más inclusivo tiene que ser un Estado abierto que tenga un enfoque ciudadano-céntrico. Es decir, hasta ahora, en general, hemos estado con ofertas, estados céntricas respecto al gobierno abierto. El sector académico hasta hace poco estaba bastante desdibujado y sin aprovechar, y como dijo Cielo, la pandemia nos ha dado un nuevo lugar en lo que es el debate público, en lo que es el intercambio de información y en lo que es decir, la generación de sabiduría colectiva con mayor evidencia y rigurosidad. Estamos tratando de escapar de posturas miméticas y asegurar el diálogo inclusivo sobre el bien común entre sectores heterogéneos. Esto no es soplar y hacer botella, es complicado, porque el diálogo, este diálogo que va a fortalecer nuestra democracia, no radica solo en el lenguaje fácil, como por suerte se ha avanzado en las iniciativas y posturas, sino de adoptar nuevos contextos, de considerar los contextos, las culturas y las características territoriales, además de otras lenguas, donde las posturas miméticas no se pueden sostener. Y en ese caso, retomando lo dicho por Cielo, no se requiere cualquier transparencia, participación y colaboración. Se requiere realmente transparencia, participación y colaboración donde los sectores heterogéneos estén presentes, entiendan de qué se tratan y ese conocimiento, esa información lo puedan transformar en conocimiento contextuado e innovación. Es un gran esfuerzo y esto requiere realmente todo un apoyo académico con sus metodologías y enfoques. En atención al notable potencial de dicho sector, hace 6 años creamos la red académica de gobierno abierto RAGA, ahora RAGA regional, albergada por el CEDES de Argentina, de la cual participan académicos de toda Iberoamérica. Se constituyó con el fin de difundir, investigar, enseñar y publicar sobre Estado abierto, así como de co-crear con otros actores de la sociedad civil, sector privado y gobierno, como vemos el ejemplo de Chile, propuestas de apertura institucional y ciudadanía en escenarios de inclusión, que es lo que estamos resaltando en este momento, sobre todo porque la pandemia ha hecho que la exclusión se agrave de una manera sideral.
En tal sentido, RAGA constituye un esfuerzo colaborativo para promover espacios de cooperación a nivel local, nacional y regional. En este decurso se han creado 8 RAGAs nacionales en toda Iberoamérica, incluso España. En este momento la última es RAGA Bolivia, que de hecho, aclaro, Bolivia no está en la UGP, sin embargo, desde el sector académico realmente podemos impulsar esa transformación. Y en este esfuerzo quiero reconocer que hemos sido merecedores del apoyo de IPCPAL, que es a través de un convenio firmado que apoya e impulsa nuestras iniciativas. En esta ocasión expondrán coordinadores integrantes de 3 RAGAs de los 8 capítulos nacionales: RAGA México, RAGA Chile y RAGA Ecuador. Expondrán algunos de los aportes actuales y potenciales del sector académico desde sus propias inserciones, considerando el Estado abierto en sus distintos poderes y niveles de gobierno. Bueno, les doy paso a los expositores y realmente estoy muy entusiasmada y contenta con esta iniciativa, y quiero agradecer especialmente a IPCPAL por este esfuerzo conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, por tus palabras, muy atinadas. Comparto, recapitulando algunas cuestiones que tanto Cielo como Esther han comentado. Este es un ejercicio de inteligencia colectiva. La propuesta es profundizar la mirada académica y conocer experiencias en la región que nos ayuden a inspirarnos y a pensar de qué manera podemos replicar algunas de estas estrategias, qué ha funcionado mejor, qué no ha funcionado tan bien. De eso también hay aprendizajes para extraer, así que los invito a ser parte de este ejercicio. Voy a dar inicio a los panelistas, presentando a Edgar Alejandro Rubalcaba Gómez, coordinador de RAGA México, profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, doctor en Derecho, Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Ha sido investigador y consultor para OGP, Open Government Partnership. Antes de darle la palabra a Edgar, quiero recordar que, tal como dijeron Esther y Cielo, en el presente panel verán expuestas diferentes experiencias de distintos poderes del Estado y niveles de gobierno. Para nosotros es muy importante poder hacer esa distinción inicial entre políticas de gobierno abierto y políticas de Estado abierto. Necesitamos que la academia y la sociedad civil sigamos mejorando y fortaleciendo la articulación con los distintos actores del Estado, y las experiencias que les vamos a mostrar a continuación van un poco en esta línea. Así que inicialmente vamos a conocer algunas experiencias en el nivel subnacional. Edgar, te paso la palabra. Gracias, Michelle. Bueno, antes que nada, agradecer el espacio mucho a todos ustedes, principalmente a CEPAL, a RAGA, en particular a Cielo Morales, a Alejandra Nasser, a Esther Kaufman, que han hecho posible esto y que sin duda son unos grandes referentes en estos temas que vamos a abordar. Y bueno, yo en lo particular voy a abordar un tema en torno a la importancia del gobierno abierto y la academia en los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales también, llamados. Mis compañeros posteriormente hablarán de los 3 niveles de gobierno. Creo que todo hace al menos una perspectiva, un lado del gobierno abierto y del Estado abierto que nos puede dar luz. En este sentido, bueno, en torno a los gobiernos locales, cuando decimos gobiernos locales, muchas veces solamente pensamos en la connotación municipal. Sin embargo, para grandes organizaciones, hablar de gobiernos locales o subnacionales también refiere a gobiernos regionales, de provincias, estatales, que también juegan un rol importante. ¿Y por qué es importante hablar del gobierno local? Porque sin duda el gobierno abierto en un primer momento tuvo un boom, bueno, con Obama en el 2009, luego en el 2011 con el nacimiento de la Open Government Partnership, la OGP, la cual se enfocó a los gobiernos nacionales. Sin embargo, ya para 2006, la misma OGP ve la necesidad de lanzar programas, iniciativas que vayan a atender a los gobiernos nacionales. En este caso, desde el 2006 se viene empujando y cada vez va creciendo más el número de iniciativas que acoge la OGP en este sentido, pero también las que no acoge la OGP. Muchos gobiernos están impulsando
iniciativas bastante interesantes, incluso poniendo el ejemplo en términos de apertura institucional, en términos de apertura gubernamental a gobiernos de diferentes niveles. ¿Por qué es importante enfatizar en el gobierno abierto en lo local? Bueno, sin duda porque es el gobierno más cercano a la gente, el gobierno en el cual los ciudadanos piensan cuando necesitan una resolución de un problema cotidiano, tienen un impacto en la vida cotidiana de las personas. Necesitan estos gobiernos ser muy efectivos, asertivos en tanto a sus acciones y por lo tanto necesitan mantener un diálogo permanente con la ciudadanía y efectivo para materializar el gobierno abierto. La academia dentro de este rol juega un papel muy importante en términos de que aporta, digamos, en gran medida recursos intelectuales, analíticos, que configuran y son útiles para la evaluación, el diagnóstico de las políticas públicas, fungen muchas veces como facilitadores, el recurso académico, intelectual, las personas como facilitadores de herramientas metodológicas para establecer canales de comunicación, y eso es muy relevante, y también se configuran los gobiernos subnacionales, las universidades, muchas de ellas ya están impulsando y cada vez adoptan más estrategias y de forma institucional dan lugar a esta importancia del gobierno abierto, impulsando grupos de investigación, observatorios, incluso institutos de investigación, y sin duda también los famosos laboratorios de innovación pública. También la academia y los gobiernos subnacionales muchas veces configuran estos espacios de los labs para ser una de las partes que, sumado con el gobierno, sociedad civil, sector privado, puedan hacer sinergia y dar lugar a procesos. En lo particular, yo he tenido un principal acercamiento al análisis del gobierno abierto en los gobiernos subnacionales. En el caso Madrid, he sido evaluador para la Open Government Partnership para el caso Jalisco, que fue uno de los programas pilotos que inicia ahí, y podemos llegar a concluir algunas cuestiones que se observan en estos ejercicios, las cuales quiero poner en valor y resaltar algunas de ellas. Sin duda, estos procesos de co-creación en lo local, algunos, como les decía, son ejemplos en metodologías de co-crear, al tener, digamos, una size, o sea, un tamaño en el que puedes controlar mejor, en el que puedes mapear mejor a tus actores, muchas veces es mucho más virtuoso y legítimo las relaciones de cooperación y colaboración entre los actores, desde que se hace una convocatoria para co-crear el plan de acción, desde que se instalan mesas de diálogo, ahí se van observando algunas cuestiones. Sin embargo, también reconocemos algunas limitantes. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver que muchas veces la evaluación que hace la academia no es tomada en cuenta muchas veces por los gobiernos, y eso a veces es alguna limitante que condiciona el éxito o la contribución de la academia, que los académicos hacen evaluaciones, diagnóstico, y muchas veces por las dinámicas gubernamentales de cumplir, de sacar adelante proyectos, omiten esos pasos de tomar en cuenta todo ese feedback que puede dar la academia en estos procesos. Sin duda también los gobiernos locales se ven limitados en términos de recursos económicos, tecnológicos, intelectuales, que muchas veces a lo mejor un programa nacional sí atrae, pero en las comunidades locales, al ser más limitados en estos aspectos, también se ve reflejada en algunas de ellos estos aspectos. Otra de las limitaciones que hemos encontrado es que muchas veces los gobiernos subnacionales entran a estos temas por una lógica de rentabilidad política o legitimidad, y muchas veces pasa a segundo término la cuestión sustantiva. Y eso muchas veces tiene que ver porque no entienden muy bien no entienden lo que es el gobierno abierto. O sea,
yo incluso en mi tesis doctoral, yo marcaba una hipótesis de que muchos hablan de gobierno abierto, pero cada uno entiende diferente el gobierno abierto, y eso a veces dificulta la aproximación al fenómeno y que todos, digamos, podamos entendernos y digamos, como dicen, remar para el mismo lado, estar en la misma sintonía. También es importante que muchas veces no, y lo hemos hablado en algunos círculos, la cuestión de la participación ciudadana como un eje importante, que vaya más allá solamente un proceso de consulta o legitimatorio, sino que realmente el ciudadano tenga un rol activo, los actores de la sociedad civil organizada, que puedan inferir en la toma de decisión pública, en el diseño, la evaluación de todas estas acciones que se pretende. Otra cosa que también se observa en estos procesos es la lógica de que muchos gobiernos empiezan con ejercicios de gobierno abierto, pero como que no les encaja mucho el tema de ceder, compartir el poder. Gobierno abierto tiene que ceder poder, tiene que compartir el poder que muchos políticos, funcionarios creen que ya tienen ganado por una elección constitucional, por el ejercicio democrático. Pero esa camisa de fuerza que muchas veces tienen, pues condiciona, digamos, el potencial y el aplicar, digamos, una apertura real cuando se condiciona, digamos, y no se quiere ceder el poder. Muchos gobernantes políticos, gran parte de su incentivo para llegar a cargos públicos, pues es tener ese poder. Y cuando les dices que para hacer gobierno abierto lo tienen que compartir, les resulta un poco complejo esa idea. Sin duda, creo que el gobierno abierto, ya para cerrar, enfrenta algunos retos en torno a que los ejercicios de gobierno abierto tengan un impacto en beneficios sociales, tengan un impacto en disminuir la corrupción, que muchas veces no se da. Necesita haber más voluntad política por parte de las autoridades de los diferentes niveles de gobiernos. Necesitamos entender que el gobierno abierto es un cambio de paradigma, que no se trata de gobernar para los ciudadanos, sino con los ciudadanos, y ese conector de Copara hace mucho la diferencia en este sentido. Bueno, pues esta es mi participación, para no excederme más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Edgar. Me parece sumamente interesante lo que traes. Creo que hay experiencias, como es el caso de la de Jalisco, de Madrid, de la ciudad de Buenos Aires, entre varias otras, de las cuales podemos aprender. Algo que me parece muy interesante de tu intervención tiene que ver con este ejercicio de ceder poder, ¿no? Y esta necesidad también que quiero agregar, que en el nivel local existen un montón de dispositivos distintos de participación ciudadana que preexisten incluso al paradigma de gobierno abierto, ¿no? El paradigma de gobierno abierto viene un poco a recoger también prácticas anteriores a esta cuestión teórica que nosotros hemos desarrollado en los últimos años y de la cual formamos parte de este ecosistema. Entonces creo que existe un gran desafío para articular todos esos dispositivos de participación que ya existían en los gobiernos locales, de cercanía con los ciudadanos y las ciudadanas, con el ejercicio de efectivamente gobierno abierto y tal como mencionás, pasar de pensar de gobernar para los ciudadanos a gobernar con los ciudadanos. Me parece que eso es fundamental y que tenemos una oportunidad histórica. OGP está cumpliendo 10 años, está en un proceso también de revisión y de renovación de su programa de gobierno abierto local, y esa es una oportunidad histórica para que cada vez más ciudades, provincias y estados puedan también incorporarse a la Alianza para el Gobierno Abierto de diferentes maneras, para sumarse como reformadores de gobierno abierto en este nivel. Así que muchas gracias, Edgar. Antes de pasar al próximo orador, quiero recordarles a todos que estamos disponibles también para responder consultas y preguntas. Los invitamos y las invitamos a dejarlas en el chat, y les pedimos, por favor, si pueden, en el caso de que la pregunta esté dirigida a algún orador en particular, si pueden dejarlo aclarado, así nosotros vamos recuperando un poco sus miradas y sus preguntas, y en un rato, luego de las exposiciones, vamos a tener un espacio para hacer estas preguntas. Le paso la palabra entonces a Peter Sharp Vargas, de Raga, Chile, consultor en justicia abierta para ILPE-CEPAL, magíster en Derecho, candidato a doctor en Derecho, profesor de Gobierno Abierto de la Universidad de Concepción, miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto de Chile y la Red Internacional de Justicia Abierta, abogado e inspector de la Defensoría Penal Pública de Chile.
Te saludo, Peter, y te invito a que nos cuentes un poco sobre justicia abierta en el marco de este webinar. Muchas gracias, Michelle. Y agradecer también a Cielo Morales, a Alejandra Nasser, a Esther Kaufman, a Irpe Cepal, a La Raga. Y no es una coincidencia que son 4 las mujeres que han intervenido, y eso habla del cambio de época. Eso habla de que la justicia abierta y el gobierno ha llegado para quedarse. Como decía ayer Oscar Oslak, el futuro de la democracia es en clave de gobierno abierto. Evelyn Guzmán es una mujer campesina. Vive en el norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua. Su ambiente hasta el año 2018 era que existía violencia de género, desigualdad, abandono, pobreza. Era una mujer desglobalizada, desconectada con las grandes ciudades, como cientos y miles de mujeres en América Latina. Pero ese año 2018, 5 universidades públicas en Costa Rica generaron un convenio de cooperación, primer requisito del gobierno abierto, la colaboración. Y crearon 9 carreras itinerantes. Y la universidad, y las 5 universidades, en virtud de una voluntad política, decidieron ir por esas mujeres campesinas y esos hombres campesinos. Transformaron el país en un aula, porque entendieron que la justicia no es solo una litigación en los tribunales, sino que la justicia es un derecho humano. Y comienza cuando se combate la pobreza y la desigualdad. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un ejemplo concreto de una mujer campesina. Lo que se llamó la Revolución de los Campesinos, el 2018, y lo inició una universidad. Porque esta idea de Evelyn Guzmán, que hoy está estudiando en la Universidad Nacional de Costa Rica, estudiando para ser profesora rural hace ya 2 años, y viaja todos los días, se levanta de madrugada para llegar a una posta de la Cruz Roja donde se dicta la cátedra universitaria, eso significa que estamos combatiendo la desigualdad. Y por lo tanto, la universidad se está conectando con la concepción de justicia abierta desde el ODS, desde la Agenda 2030, Objetivo 16, número 7, que se refiere a la inclusión. Yo voy a hablar justamente de el mundo académico y sobre todo la inclusión que Esther Kaufman siempre ha señalado en sus debates, la importancia de la inclusión en cuanto a la universidad y la justicia abierta. Esta idea, este ejemplo de Evelyn Guzmán es un claro ejemplo de cómo el mundo académico se está conectando con la justicia ya no desde la pugna, desde la litigación, sino como un derecho humano fundamental que es propio de un ecosistema de gobernanza abierta. El gobierno abierto, como también decía Oscar Olja ayer, no es un plan, es una filosofía de gobierno. Es mucho más que un plan. Ahora bien, los resultados son maravillosos, porque hubo voluntad política de una universidad. Y si nosotros definimos lo que es, y como diría Confucio, aclarar la palabra, ¿qué entendemos por justicia abierta? Podemos decir que la justicia abierta es un diálogo del ecosistema de justicia con la ciudadanía, que inspirado en los principios de transparencia, participación y colaboración permite el pleno acceso a la justicia, generando, lo que decía Cielo Morales, valor público. Porque la justicia abierta, en este contexto, tiene que ver con el ecosistema. Es un tema demasiado importante para que solo esté entregado a los abogados y abogadas. En el ecosistema de justicia comienza con las policías, con los ingenieros, con las trabajadoras sociales, con los psicólogos, con los sociólogos. Hoy día es un ecosistema, están todos involucrados, las defensorías, la fiscalía. Por eso cuando hablamos de justicia, hablamos de un ecosistema de justicia, y no solamente de los tribunales de justicia donde se carga la mata, como decíamos en América Latina. Somos todos corresponsables de la administración de justicia en ecosistema. Los organismos internacionales, los defensores de los derechos humanos, todos son parte y están involucrados en este ecosistema. Por lo tanto, cuando hablamos desde la academia,
también la academia es parte del ecosistema de justicia, porque es quien prepara a los futuros abogados y abogadas, que más tarde van a ser fiscales, defensores, ingenieros, jueces, involucrados con este modelo. Por eso que la Universidad Nacional de Costa Rica, junto con otras universidades, tomó en serio esta idea y se conectó desde la academia con la noción de justicia en relación a la inclusión como un mecanismo de acceder a la justicia verdadera. ¿Cuál es el sentido de esta justicia abierta desde el mundo académico? También es la construcción de valor público. ¿Y qué es el valor público? El valor público es la valoración que hacen los ciudadanos. El valor público es la valoración que hace Evelyn Guzmán cuando camina, ¿cierto?, allá en Lepanto o en Guatuso. Esa valoración hace Evelyn en lo concreto. Y el valor punto apunta principalmente a lo que los griegos llamaban la frónesis, es decir, la sabiduría práctica. En otras palabras, el bien común. El valor público construye el bien común. ¿Y cómo construimos el bien común? En dos grandes preguntas. ¿Por qué la universidad, en este caso, hace lo que hace? ¿Y para quién hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué hace lo que hace? Para conectarse con el objetivo ODS 16.7. ¿Y para quién? Para miles y miles de mujeres como Evelyn Guzmán, que viven alejadas de los grandes centros y alejadas de la modernidad. Por eso que es muy importante. Y el punto está, ¿dónde encontramos el valor público de la universidad, en este caso, en este ejemplo? En los deseos y las aspiraciones de las personas, como dice Michael Mark Moore, de la Universidad de Harvard, en los deseos y en las aspiraciones. Ahí está. Por eso es que para construir políticas públicas, el primer requisito es preguntarles a los destinatarios de esas políticas públicas, en este caso a Evelyn Guzmán. Y por eso que es importante que este concepto de justicia, que hay muchas definiciones, muchos conceptos, desde Sócrates, Aristóteles, ¿cierto?, Trasímaco, Ulpiano, etc., pero me gusta mucho una de Epicurio. Epicurio dice que la justicia es sinónimo de amistad, de cumplimiento de los pactos, del cumplimiento de los compromisos. En consecuencia, la injusticia es la enemistad y el no cumplimiento de los pactos. Y gobierno abierto es la construcción de pactos de colaboración. Por eso, en ese sentido, las universidades como formadoras de hombres y mujeres de derecho en el más amplio sentido de la palabra, hoy es un agente de cambio, como lo estamos haciendo con Evelyn Guzmán en el norte de Costa Rica, la frontera con Nicaragua. Generadora de valor público para generar justicia abierta de verdad en un modelo ecosistémico. Es un motor de innovación, sin duda, y además, por sobre todas las cosas, una promotora de los derechos humanos. Es una justicia, como tú bien decías, Michelle, a estilo griego. Es una justicia en clave de inteligencia colectiva, como lo hacían los griegos. Por eso, hoy día estamos asistiendo a algo tremendamente relevante, a un cambio de era. Lo que ocurrió ayer en Chile, que es muy valioso, porque siempre estamos iniciando procesos, nunca los terminamos, porque bueno, nunca terminarlos, porque el ser humano siempre está construyendo. Nunca, el gobierno abierto no es una meta, es un camino. Y el camino que hoy día recorre Evelyn Guzmán en Costa Rica, en la frontera norte, es camino de gobierno abierto. Y por lo tanto, estamos y conversamos con Esther Kaufman ayer, estos días, que estamos asistiendo a un renacimiento. Hay una coincidencia extraña entre el siglo XVI y el siglo XXI. La primera, precedido por pandemias. La segunda, una crisis económica, producto de estas pandemias. La tercera, una crisis política del establishment. Y la cuarta, importantes avances tecnológicos. Hay algo de coincidencia. Estamos asistiendo a un verdadero renacimiento y por lo tanto necesitamos hombres y mujeres renacentistas en clave de gobierno abierto. Por eso que en esta suerte de instituciones y personas, yo lo quiero asociar, y con esto quiero terminar, a esta idea de que cada uno de nosotros somos fuegos, porque los dueños del fuego somos nosotros. De nosotros depende que Evelyn Guzmán no pase frío en el sentido más abstracto de la expresión de la gobernanza. Evelyn Guzmán antes estaba aterida de frío. Hoy, por una política de justicia abierta, objetivo 16.7, Evelyn Guzmán, una costarricense campesina, pobre, víctima de la violencia, hoy día tiene el calor de la gobernanza abierta. Y por eso que
este mar de fueguitos, desde Patricia, allá en Hidalgo, en México, hasta Hugo Fernández, la Patagonia Argentina, Cito Fernando, República Dominicana, Mercedes en Paraguay, Natalia en Colombia, Ana Yancy en Costa Rica, son también fueguitos. Los que estamos en este foro somos fueguitos. Y dice, y con esto quiero citar a un gran escritor, que son como varios libros juntos cuando uno lo lee, ¿no? Dice, ¿quién es el dueño del fuego? Un mar de fueguitos, dice Galeano. Dice, somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, un montón de gente, un montón de instituciones. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, por supuesto que no. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuego de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni siquiera se entera del viento, quizás sea en clave de gobierno cerrado. Algunos fuegos son bobos, no alumbran ni queman, instituciones que no generan valor público. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Estos fuegos, estas instituciones, estas personas, ILPE, CEPAL, RAGA, el PNUD, son los que están generando estos fuegos que encienden a otros fuegos. Y Evelyn Guzmán, sin duda, es parte también de este concierto de fuegos, porque el gobierno abierto es este concierto de fuegos que construye valor público, donde la justicia es el valor fundamental, y el acceso de ello es el inicio de esta nueva. Muchas gracias. Muchas gracias, Peter, por tus palabras. La verdad, muy inspirador como siempre. Creo que es muy interesante y que es algo que no debemos perder de vista, ¿no? Cuando pensamos en políticas de Estado abierto y de qué manera desde la academia, desde la sociedad civil, podemos ser parte de estas transformaciones, buscar justamente eso, ¿no? Que el potencial transformador y cómo estas reformas son parte de la transición hacia un Estado más justo, más inclusivo, una democracia para todos y para todas. Me parece que es algo que es importante que siempre tengamos en consideración y que no perdamos de vista. Así que te agradezco por tu presentación, realmente muy inspiradora. Vamos a pasar a la próxima presentación. Voy a invitar a Daniel Barragán, co-coordinador de RAGA Ecuador, director del Centro Internacional de Investigaciones sobre Ambiente y Territorio de la Universidad Hemisferios. Actualmente es consejero del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del Distrito de Quito, miembro del Grupo Núcleo de Gobierno Abierto de Ecuador y representante alterno por la Academia para Transparencia en las Industrias Extractivas, EITI. Daniel, te paso la palabra. Muchas gracias, Michelle, por la presentación y quiero sumarme también a los agradecimientos que ya mencionaron tanto Edgar como Peter, a CEPAL, a RAGA, a Open y a las queridas Alejandra, Cielo y Esther por organizar este espacio y sobre todo poner en valor el rol que tiene la academia, el trabajo que se está haciendo desde las universidades para promover el gobierno abierto. Y creo que ahí hay una diversidad de roles que las universidades han estado asumiendo en este proceso, ¿no? Que como Peter lo mencionó, es un camino para llegar a algo mucho mayor, que es la generación de este valor público para las personas. Yo quiero compartirles una experiencia personal, institucional, relacionado con el trabajo que se está haciendo en Ecuador para impulsar el gobierno abierto desde el Ejecutivo. Aquí quiero mencionarles que Ecuador es, digamos, un actor nuevo en este proceso de gobierno abierto. Ingresamos a la Alianza por el Gobierno Abierto en julio del 2018. Sin embargo, como ya también lo mencionó, si no estoy mal, Peter, el gobierno abierto es una suma de varios procesos que hemos estado capitalizando en las últimas décadas. No es algo que aparece sin una razón lógica, sin una experiencia previa. Entonces, creo que desde esa perspectiva lo que estamos buscando también desde este proceso es ir capitalizando, ¿no? Ir recogiendo esas experiencias que se han ido dando, sobre todo desde lo local, que ahí se ha evidenciado que hay una efectividad en el uso de los mecanismos y de los procesos de transparencia, de acceso a la información, de participación ciudadana, de colaboración, y darles un sentido mucho más articulado
desde lo nacional, obviamente desde esta visión, como les menciono, desde el Ejecutivo, ¿no? En un primer momento quiero partir mencionando la conformación del grupo núcleo, ¿no? De este foro multipartícipe que se establece como un espacio de liderazgo para coordinar la co-creación de un plan de acción. Si bien el gobierno abierto no está supeditado a un plan de acción, digamos, es parte del modelo que se impulsa desde la Alianza por el Gobierno Abierto, y en ese sentido creo que es importante ahí rescatar cómo esta conformación del grupo núcleo fue un poco más allá justamente de estos estándares en que tradicionalmente se acoge o se integra con una diversidad de actores de gobierno y de sociedad civil. Y en el caso del Ecuador, se incluyó también a la academia como un actor clave, como uno de los pilares de este espacio de gobernanza que se generó para impulsar el proceso de gobierno abierto. Y esto creo que era importante mencionarlo porque de alguna manera responde justamente al reconocimiento del rol que puede tener la academia, y creo que es un rol que va más allá, digamos, de las capacidades, de los conocimientos que puede tener, y ya voy a mencionarles más adelante un poco este rol más de acción, ¿no? O sea, creo que ahí la academia tiene también unas posibilidades mucho más amplias de generar incidencia en lo que se haga como parte del proceso de gobierno abierto. Y quizá un poco vinculando ya al objetivo de este espacio de abordar también la inclusión, en un segundo momento el proceso que desarrollamos en Ecuador, enfocado en el proceso ya de co-creación del plan de acción, se generó una metodología que buscaba una participación muy amplia de los distintos actores de la ciudadanía. Esta metodología planteó 3 niveles de involucramiento, de relacionamiento. Un primer nivel, quizá el más importante, era justamente el de la ciudadanía, el ciudadano común y corriente. En un segundo nivel, se estableció un grupo de trabajo y finalmente pues el grupo núcleo, que era el espacio de liderazgo que impulsaba el proceso. Centrándome en este primer nivel, en la ciudadanía, establecimos 2 mecanismos principales que seguramente los han trabajado también en los otros países. El primero era una solución digital. Creamos un formulario web que permita recoger problemáticas, propuestas de los ciudadanos. En ese momento todavía no estábamos en este escenario de pandemia, entonces lo que buscábamos era poder llegar a gente a la que no necesariamente íbamos a llegar en espacios presenciales. Ahí recogimos aproximadamente unas 297 propuestas, y quizá aquí quiero desagregar en algunos datos que de alguna manera nos ayudan a entender la conformación de estas personas que participaron. El 61% de estas personas eran hombres, ¿no? Entonces había una predominancia del... el 68% correspondían a grupos etarios de entre 26 y 45 años, ¿cierto? Personas que tienen más facilidad de uso de las aplicaciones tecnológicas. Casi el 80% eran mestizos. 44% eran ciudadanos que no tenían una afiliación organizacional, entonces realmente lo hacían desde su rol de ciudadano. Y estas propuestas vinieron, si bien de 20 provincias del país, o sea, casi la totalidad de las provincias, el 60% se concentraron en 2 provincias, en Pichincha, donde está Quito, la capital, y en Guayas, donde se encuentra Guayaquil, que es la segunda ciudad más grande del país. Entonces, esto nos da algunas ideas un poco desde esta perspectiva de la inclusión. Más adelante voy a continuar elaborando. Luego complementamos este proceso de co-creación con 8 mesas en territorio. Estas 8 mesas arrojaron o formularon 38 propuestas. Si bien estas 38 propuestas tuvieron, desde la perspectiva de la efectividad, un trabajo mucho más cercano y aterrizado a lo que se esperaba en términos de gobierno abierto, aquí fue fundamental el rol de la academia en varios sentidos. En primer lugar, todas estas mesas se realizaron en las sedes de universidades, ¿no?
Esto de alguna manera permitió amplificar la convocatoria, permitió vincular también a estudiantes, a docentes, permitió ofrecer un espacio quizá un poco más neutral para que actores de gobierno, para que actores de sociedad civil, incluso del sector privado, se junten y trabajen de manera colaborativa en la construcción de estas propuestas. Aquí la composición varió un poco. El 53% fueron hombres, pues hubo una mayor participación de mujeres. 45% de los participantes eran representantes de sociedad civil, 21% de la academia. Aquí no evidenciamos realmente una participación desde el ámbito ciudadano, meramente ciudadano, ¿no? Si bien todos somos ciudadanos en algún momento del día, pero esta participación tuvo quizá un sombrero más institucional. La participación también se concentró en Quito, en Guayaquil, quizá en Loja también, y fue mucho más reducida en ciudades más alejadas, digamos, en Cuenca. Entonces, esto también nos hace entender algunas cosas que tenemos que procesarlas como grupo núcleo para un segundo proceso, ¿no? Entonces, aquí yo creo que si bien hay una brecha respecto del universo de ciudadanos, consideremos que Ecuador tiene casi 17 millones de habitantes, tuvimos 419 actores que participaron en estos procesos, ¿no? Entonces, fue realmente una participación reducida, pero creemos que es una participación bastante interesante y bastante potente de cara a la construcción del plan de acción. Recogimos insumos bastante interesantes que daban cuenta justamente de esas necesidades que tenían la ciudadanía y de cómo podrían superarse esas problemáticas con las mismas propuestas de los distintos actores. En un segundo nivel, como les mencionaba, se creó un grupo de trabajo. En este grupo de trabajo se incluyeron 33 actores, tanto del gobierno, de la sociedad civil, de la academia también, que ayudaron en los procesos de agrupación de todas estas propuestas que se recogieron en las mesas territoriales y a través de este mecanismo web. Se las agruparon, se las integraron y las evaluaron, ¿no es cierto? Y también luego hicieron un trabajo importante de confirmación con responsables y contrapartes cuando ya se definieron cuáles eran los compromisos que estaban previstos incluirse en el plan. Esto era importante porque ya era un trabajo más especializado, ¿no es cierto?, de acuerdo a una diversidad de temáticas que se abordaban en los compromisos y que era necesario también, digamos, abrir este espacio fuera del grupo núcleo para que otros actores puedan ser parte y sumar también desde su experticia y desde su rol de trabajo individual. Luego de esto, de haber comentado un poquito más el tema del proceso de co-creación, quiero ir a un siguiente escenario, ¿no es cierto? Un escenario en el que luego de haberse oficializado el plan de acción, esto se hizo en diciembre del 2019, empezábamos ya la implementación. Y en este escenario quiero aterrizar un poco más ya en el rol de la academia. Aquí comentarles que 2 universidades están como corresponsables de 3 de los 10 compromisos del Plan de Ecuador, el compromiso relacionado con la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas, el compromiso relacionado con el acuerdo de Escazú y un compromiso sobre simplificación de trámites. Entonces, las universidades han demostrado un potencial que va más allá de este rol tradicional de la academia, que mencionó Edgar, ¿no? Sino que también podemos hacer una contribución mucho más efectiva ya en la implementación, en la acción, ¿no? En poner en práctica quizá todas esas teorías, todas esas investigaciones, esas experiencias que hemos recogido a lo largo de nuestras trayectorias institucionales y que permitan generar incidencia en la práctica, ¿no? En un trabajo colaborativo también con las instituciones públicas que tienen la responsabilidad de estos compromisos, ¿no? Y aquí mencionar, por ejemplo, el caso de Escazú, del acuerdo de Escazú, ¿no? Este es un ejemplo de esa dinámica de trabajo colaborativo que se generó entre la Universidad de los Hemisferios, en la que yo trabajo, y el Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador, ¿cierto? Esta dinámica ha funcionado bastante bien, pero también hay que reconocer que no fue ajena a algunas complicaciones en algún momento porque cambia la lógica
de la gestión del funcionario público, ¿no es cierto? Hacerle entender de que las decisiones ya no se toman de manera unilateral, sino que tienen que ser decisiones consensuadas entre el responsable y la contraparte de los compromisos, ¿no? Y esto también estaba supeditado a los cambios institucionales, la movilidad de personas, entonces había que hacer ese ejercicio con los nuevos funcionarios para que comprendan la dinámica del proceso de gobierno abierto, ¿no es cierto? La dinámica de la toma de decisiones que se cambia en este marco, ¿no es cierto? Y también dentro de este compromiso en particular, lo que buscamos también fue que la implementación de las distintas acciones, de los hitos de este compromiso, mantenga el gobierno abierto, esta lógica de co-creación, esta lógica de apertura de los distintos actores. Daniel, te pido si podemos cerrar ahí la presentación en cuanto puedas cerrar obviamente la idea. Perfecto. Solo dame un minuto y cierro con una idea adicional. Yo creo que aquí es importante también, ya para cerrar, recoger la articulación que tiene que tener, al menos desde la experiencia nuestra, la sociedad civil y la academia, para poder generar incidencia en el proceso de gobierno abierto. Y solo comentarles ahí un caso muy concreto. Esta articulación nos permitió generar una incidencia importante, por ejemplo, en el acuerdo que se emitió desde la Secretaría General de Presidencia. Este acuerdo establece al gobierno abierto como política pública, institucionaliza el grupo núcleo, pero también establece a la Red Nacional de Gobierno Abierto como un espacio de donde van a provenir a futuro los representantes de sociedad civil y academia para formar parte de este espacio de gobernanza, ¿no? Y esto es también el resultado de ese trabajo colaborativo entre estos dos actores, por supuesto, en conjunto con el gobierno, con la presidencia de la República, ¿no? Y creo que aquí es importante solo mencionar que si bien este es un proceso nuevo para el país, para Ecuador, hay muchos aprendizajes, hay muchas lecciones que ya hemos podido recoger y que esas lecciones tienen que ser procesadas de cara a un siguiente proceso, ¿no es cierto? Para ir justamente en esta lógica de lo que ya se mencionó anteriormente, de dejar de lado esta visión sesgada solo en la función ejecutiva para ir a esta visión amplia de Estado abierto, que quizá es lo que más nos interesa para poder integrar este modelo de gestión pública en todas las funciones del Estado y en todos los niveles de gobierno. Me quedaría ahí y más bien quedo presto a cualquier inquietud que surja. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por tu presentación. Me parece que tal como decís, necesitamos, y algo también retomando una idea que Esther dijo en sus palabras iniciales, ¿no? ¿Cómo hacer que este modelo efectivamente sea ciudadano-céntrico? ¿Cómo hacemos que los ciudadanos y las ciudadanas sean los que estén en el centro de la elaboración de la política pública y no tener un modelo tan estadocéntrico como quizás tenemos hoy o tan también centrados en los poderes ejecutivos, entendiendo, por supuesto, que los poderes ejecutivos tienen un rol fundamental como articuladores y como líderes en la gran mayoría de los casos de los foros multiactor, tal como es el caso de Ecuador que bien mencionas. Así que te agradezco mucho. Vamos a pasar a la próxima presentación. Les recuerdo a todas y todos los oyentes que pueden dejarnos preguntas a través del chat, poniendo específicamente para qué orador están destinadas. Presento entonces como último orador al doctor Kenvir Puente Martínez, profesor investigador y responsable del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto de la UNAM, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México y maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull de Inglaterra, experto en estudios legislativos y transparencia, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Actualmente es coordinador del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y responsable del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto de la UNAM. Kenvir, te paso la palabra. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias a todas, a todos, sobre todo agradecer la oportunidad a Cielo, a Esther, a Alejandra, muchísimas gracias por esta oportunidad para estar aquí con todos ustedes. Mi exposición se va a organizar, digamos, en tres partes. La primera es, pues, el contexto de la participación de la academia en la promoción de políticas de apertura institucional, particularmente en el caso de México en materia de Parlamento Abierto. Y después una breve descripción de tres proyectos que hemos desarrollado en la UNAM
en materia de Parlamento abierto, con el apoyo del Instituto Nacional de Transparencia, con la Cámara de Diputados, el Senado de la República y 4 congresos locales del país. Sobre el primer punto, quisiera decir que, pues desafortunadamente, y esto ya lo han mencionado quienes me han antecedido en el uso de la palabra, que la academia en general en la región ha perdido espacios o ha cedido espacios del debate público frente a distintos actores, muchos de ellos actores emergentes, además con agendas específicas de interés político, y en ese sentido creemos que debemos ser críticos desde la academia, con la academia, porque hemos sido muy limitados o incluso hemos fracasado en nuestra capacidad para lograr 2 objetivos. El primero, comunicar eficazmente los resultados de la investigación científica a la sociedad, al público en general y a las personas que toman decisiones. Es decir, hacer de lo que hacemos en la investigación científica, no solo en ciencias sociales, en todas las áreas de conocimiento, hacer que la producción científica sea útil. Y 2, en otra cosa en que hemos fracasado en lo general, es para incorporarnos en la discusión de los asuntos públicos, para generar sinergias con las autoridades gubernamentales, que solo son efectivos cuando el gobierno propicia esos mecanismos de cooperación mediante alguna invitación, porque se requiere discutir algún asunto en particular, pero no hay canales permanentes abiertos de interacción. Y creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos desde la academia para abrir este tipo de diálogos. Ahora, otro elemento contextual que es muy importante, y ya lo mencionaron también antes, es que cuando se trata de construir espacios de colaboración entre la academia y los gobiernos, suele existir desconfianza de ambas partes. Y eso pareciera algo lógico en una región del mundo en donde se ha incrementado los niveles de desconfianza interpersonal y desconfianza hacia las instituciones, incluso en una región en donde el porcentaje de personas que expresan pleno apoyo a la democracia como forma de gobierno está incluso ya por debajo del 50%, ¿no? Entonces eso, pues obviamente no es un contexto favorable para construir estos espacios de construcción de conocimiento conjunto. Por un lado, desde la visión de las autoridades gubernamentales, legislativas o judiciales, se ha estigmatizado la investigación científica como teórica o alejada de la realidad, o que no sirve más que para publicar libros o artículos académicos en revistas prestigiadas, pero que no contribuye a resolver los problemas cotidianos o los problemas concretos que enfrentan quienes deben tomar decisiones. Y la otra que también lo mencionaba antes es que a veces se descalifica a los actores externos para decir que pues no tienen la legitimidad democrática para tener un lugar en la discusión de los asuntos públicos. Es decir, ¿por qué tendría que tener un lugar en una comisión legislativa algún actor externo si él no fue votado por la gente, ¿no? Y por el otro lado, desde las universidades y desde la academia, muchas veces se cree que los políticos solo quieren utilizar el prestigio de las universidades para legitimar decisiones ya tomadas, para justificar alguna decisión que ya han tomado previamente, o incluso que en el ámbito político a veces no son capaces de aceptar que tienen nociones equivocadas o que no vale la pena desgastarse en intercambiar sus opiniones, aún con evidencia empírica. Entonces, esto, por supuesto, que es un elemento que dificulta la construcción de espacios de conocimiento. Y sí, en ninguno de los dos casos se ha internalizado, ni mucho menos institucionalizado, la noción de co-creación, como de hecho sí en ocasiones lo ha logrado la sociedad civil organizada en algunas coyunturas específicas. Ahora, pasaría yo ante este escenario que pareciera muy adverso. ¿Qué se ha logrado? Bueno, en el caso de la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 2017, por invitación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México, que es un organismo constitucional autónomo, este instituto tiene como parte de su mandato legal
promover acciones en materia de gobierno abierto en todos los poderes públicos y órdenes de gobierno. Nos invitaron a presentarles un proyecto de observatorio de transparencia legislativa y parlamento abierto, y esta alianza fue clave para que el INAI fungiera como este pivote entre ambas instituciones, entre la Cámara de Diputados y la UNAM, entre el Senado y la UNAM, entre los congresos locales y la UNAM, etcétera, porque la visión desde un principio de este observatorio fue el de la colaboración, la cooperación, el acompañamiento, y no el de la evaluación, ni el de la evaluación pública, ni el de posicionar una agenda en los medios de comunicación. El reto, pues, ¿cuál era? Escasos recursos, escasos antecedentes, ausencia de precedentes similares. Muchas veces se invitaba a académicos a participar en ciertos foros, pero de forma aislada. Y había una ausencia también de regulación o de la normatividad sobre el tema de los procedimientos internos. Como punto de partida, lo que nosotros presentamos ante estas instituciones fue que había que hacer algunas precisiones conceptuales, y en eso les íbamos a ayudar a que orientaran mejor todos sus esfuerzos, porque algo que les planteamos es que solo hay parlamentos abiertos en regímenes democráticos. Parlamentos hay en todo el mundo, pero parlamentos abiertos solo existen en las democracias. Y entonces no basta que haya una agenda de apertura institucional en un parlamento, sino que esta debe ir acompañada con el ejercicio democrático, plural e incluyente del poder mismo. Por eso es tan importante que los parlamentos ejerzan todas sus funciones, incluidas la función de control del gobierno, y que en esta actividad, es decir, no solo la legislación, sino que en esta actividad hubiera mecanismos también de participación de la sociedad plenamente institucionalizadas. El segundo elemento fue el de la precisión conceptual sobre el parlamento abierto, porque se utiliza con bastante laxitud el término de parlamento abierto, y a veces a cualquier cosa que se le llama parlamento abierto. Se le llama parlamento abierto a una conferencia donde invitan a algún experto y dicen, vamos a organizar un parlamento abierto sobre tal tema, y eso confunde a la sociedad, porque entonces dice, eso es parlamento abierto, pero en eso yo no tengo nada que ver, no me identifico. Entonces eso no ayuda. Entonces ayudamos a hacer precisiones conceptuales sobre lo que significa el parlamento abierto. Y algo muy importante que fue un disclaimer de nosotros hacia los parlamentos es que el modelo de parlamento abierto no sustituye ni suprime a la institución parlamentaria. Por el contrario, le fortalece, le dota de mayor legitimidad a sus decisiones. El parlamento abierto no exime de su responsabilidad a las legislaturas y los legisladores. Por eso es muy importante recordar que la responsabilidad de las decisiones que se toman con la participación ciudadana deben seguir asumiéndola las y los legisladores de los partidos que adoptan y asumen esas decisiones. Ni las organizaciones de la sociedad civil, ni los expertos, ni la academia, ni nadie que participe en la decisión sustituye al legislador ni a la legitimidad democrática con la que fueron electos. Esto nos ayudó mucho para avanzar en estos proyectos. En 2017, insisto, solo para ir cerrando, en 2017 hicimos un observatorio en la Cámara de Diputados, cuyo objetivo fue observar y dar seguimiento desde una perspectiva cualitativa el desempeño de la Cámara de Diputados. Era muy importante porque ellos nos pedían, no queremos una métrica, no queremos una medición que nos califique, porque si no, los medios de comunicación van a decir, sacaron 5 y están reprobados en transparencia o están reprobados en apertura institucional, y no queremos exponernos a eso. Y nosotros tampoco queríamos exponerlos a eso. Lo que queríamos era ayudarles a desarrollar mejores prácticas de apertura institucional. Y por eso es que desarrollamos una metodología en la que efectivamente primero tuvimos que realizar un diagnóstico, pero en todas sus funciones parlamentarias, no solo la legislativa, en distintas dimensiones, en 4 dimensiones: transparencia, participación ciudadana, innovación en el uso de tecnologías e integridad y responsabilidad parlamentarias. En distintas etapas. En una primera etapa, un análisis sí fue un análisis cuantitativo, pero no una calificación. Y un segundo momento de análisis cualitativo en donde seleccionamos experiencias que habían tenido ya previamente. Seleccionamos estas experiencias a partir de los resultados obtenidos, de las que tuvieran mejor rendimiento en cada una de las funciones parlamentarias, y
¿Por qué los mejores casos de desempeño? Pues para hacerles ver a ellos mismos, a la propia institución, que ya estaban teniendo prácticas de apertura institucional, que lo estaban haciendo bien, aunque podrían mejorar, y sobre todo formalizar e institucionalizar esos procesos de apertura en los procesos parlamentarios. La selección de los casos tomó en cuenta su vínculo con alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que México obviamente había suscrito y que forman parte de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y se realizaron entrevistas a informantes claves en donde nos ayudó que los funcionarios de la Cámara de Diputados tuvieran una participación en el contenido de este proyecto. Lo mismo hicimos, pues no voy a repetir obviamente todos los detalles de los otros dos proyectos, pero lo mismo hicimos con el Senado de la República y lo mismo hicimos con los 4 congresos locales. Les presentamos los resultados del proyecto, les emitimos ciertas recomendaciones. Obviamente no puedo decir que a partir de esto son las decisiones que se tomaron, pero por ejemplo, en la Cámara de Diputados se avanzó considerablemente en la aprobación de nuevos lineamientos en materia de Parlamento abierto de la Cámara de Diputados, que los aprobó no solo los órganos de gobierno, sino el Pleno de la Cámara de Diputados. Y la Secretaría General de la Cámara de Diputados actualmente desarrolla 3 proyectos importantes: el de la actualización del portal institucional, que incluye un micrositio específico de portal ciudadano que está en etapa de diseño, la implementación del servicio civil de carrera en la Cámara de Diputados y la reorganización y modernización del archivo histórico de la Cámara de Diputados. En el Senado de la República lo mismo. De hecho, hemos firmado un nuevo convenio 2020-2021 que ha tenido algunos retrasos, obviamente por el tema de la pandemia, pero que vamos a reactivar. Se creó una comisión técnica en donde están todos los partidos políticos y en el que estaba presidida por la propia presidenta de la Cámara de Diputados y eso, perdón, de la Cámara de Senadores, y esto ayudaba a darle un nivel prioritario dentro de la agenda del propio Senado de la República. Y en esta comisión formamos parte o estamos sentados en igualdad de condiciones también los investigadores de la universidad que forman parte de este proyecto, lo cual ayuda a hacer mucho más horizontal la colaboración y a que podamos recibir retroalimentación permanentemente. Cierro nada más diciendo que el Parlamento abierto es aquel en donde las puertas se abren desde fuera. El Parlamento abierto no debería requerir de contactos dentro de las instituciones parlamentarias. Por eso decimos que las puertas se abren desde fuera. Es el tránsito a una nueva forma de hacer política, una nueva forma de hacer política parlamentaria en la que los ciudadanos tienen un lugar privilegiado, son el centro de las decisiones y no se agota en la dimensión de la transparencia o en la construcción de plataformas o en el uso de Twitter, etcétera. Es un modelo de 4 dimensiones que deben transitar simultáneamente: transparencia, participación ciudadana, innovación en el uso de tecnologías para el trabajo colaborativo e integridad y responsabilidad parlamentarias, que son los elementos básicos para que podamos hablar efectivamente de Parlamento abierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kenviric. La verdad que es muy interesante lo que comentás. Brevemente vamos a pasar ahora a la fase de preguntas y respuestas. Antes de decir eso, yo quería hacer un comentario muy breve que tiene que ver con que me parece que lo que muestra tanto las exposiciones tan interesantes que ustedes nos compartieron como varias de las preguntas que recibimos, es la necesidad de recuperar los conceptos, ¿no? Y no solo desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista de la práctica política. Muchas veces parece que estos conceptos un poco se gastan, ¿no? Que cuando hablamos de Parlamento abierto, tiene que ver con cualquier tipo de espacio abierto entre el Poder Legislativo y la ciudadanía, o cuando hablamos de reformas de gobierno abierto, tiene que ver con cualquier tipo de plan que se pueda publicar, incluso sin el involucramiento de la ciudadanía o involucrando a la ciudadanía desde una mirada de consulta o unidireccional, y creo que uno de los mayores desafíos que tenemos es recuperar esos conceptos y fortalecerlos. Ahora sí, voy a pasar a una pregunta. Les pido disculpas hay muchas preguntas y muy interesantes, pero tenemos poco tiempo, así que vamos a hacer una por orador. La primera es para Edgar, y la pregunta es: ¿cómo crees que se pueden fortalecer las sinergias o la comunicación entre los laboratorios de innovación pública y los gobiernos locales? Vale, Michelle, gracias. Bueno, a ver, ¿cómo se puede fortalecer la relación entre gobiernos locales y los laboratorios? Bueno, los laboratorios de innovación pública
por principio, tienen una política de apertura. Entonces, digamos, son incluyentes en este sentido. Persiguen valores democráticos. La idea es sumar y hacer sinergia con diferentes actores. Entonces, los gobiernos municipales, pues son un actor, sin duda, que tiene que estar dentro de esos labs. En este sentido, incluso hay diferentes tipos de laboratorios. Hay unos que nacen incluso impulsados desde las instituciones gubernamentales, otros que nacen impulsados desde la academia, otros que nacen desde la sociedad civil organizada. Entonces, dependiendo la lógica, pero un lab de innovación trabaja con una lógica de ser un espacio colaborativo en el que convergen diferentes perspectivas, sectores, actores, de los cuales pues hay un planteamiento del problema, trabajan con metodologías de tipo de experimentación con riesgo controlado, etcétera, en la cual, digamos, la suma de estas actores, inteligencias, incluso apelan a una lógica de inteligencia colectiva, que es reunir el conocimiento para que este conocimiento pueda dar o solucionar un problema a través de nuevas lógicas de innovación, incluyendo diferentes actores. Entonces, yo creo que esa es la forma en la que deben de trabajar de forma colaborativa y haciendo sinergia los labs con instituciones locales, pues como gobiernos locales. Muchas gracias, Edgar, por tu respuesta y sumando un poco a lo que comentás, algo que me parece fundamental y que también quería decir en relación a la presentación de Cambridge, tiene que ver con que muchas veces cuando pensamos en innovación, pensamos en reformas tecnológicas, ¿no? En la utilización de reformas tecnológicas, de nuevas herramientas, y al final muchas veces no hay nada más innovador que el diálogo y que la articulación virtuosa. Así que quería dejar eso ahí como idea para pensar. Muchas veces lo que es más sencillo, que es hablar entre nosotros, entre los que estamos en la mesa, y pensar quiénes son los que no están y por qué no están, muchas veces es lo que más nos cuesta. Así que me parece que era una idea interesante para traerles. La próxima pregunta es para Peter. La pregunta es la siguiente. En la región no solo existe desconfianza por parte de los ciudadanos hacia los roles de las autoridades gubernamentales, sino también a la ejecución de políticas neoliberales que han demostrado no ser efectivas para nuestra región. En este sentido, ¿cómo empoderar a la ciudadanía con el término justicia abierta? Perdón, ahora sí, muchas gracias. Bueno, mi maestra Alejandra Nasser siempre dice que gobierno abierto no es gobierno electrónico, no es gobierno digital. Segundo lugar, gobierno abierto es mucho más que transparencia. Muchos estados, muchos gobiernos creen que abrir los portales a la ciudadanía estamos en un plano de gobierno abierto. No, porque a veces los estados solo publicitan lo que les interesa. Y eso no son actos de transparencia, es un acto de publicidad que tiene un claro objetivo: solo mostrar lo que ellos quieren mostrar y no lo que necesita la ciudadanía. Por eso que en este proceso, cómo empoderar a la ciudadanía, es diciéndole la verdad. La verdad. El símbolo de la Universidad Harvard dice veritas. Harvard dice verdad, como centro de la gestión universitaria. Y por lo tanto, cuando hablamos de justicia, debemos decir la verdad. Porque la verdad está relacionada estrechamente con el derecho a la información pública, que es un derecho humano de cuarta generación. Está en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 13 del Pacto San José de Costa Rica. Está en las resoluciones del Comité Jurídico de la OEA. Están todos los ordenamientos jurídicos. El gran problema que tenemos hoy día es la coherencia entre lo que se escribe y lo que se ve. Cuando lo que se ve no es lo que se escribe, en hermosas constituciones latinoamericanas que son verdaderos poemas, pero poemas sin contenido, no como el de Galeano, que tiene un contenido de los fueguitos. Muchas constituciones son obras poéticas, pero pareciera que fueran de otro planeta. No hay esa conexión, no hay esa empatía. La gobernanza abierta se fortalece con una importante cuota de empatía, y la empatía se construye desde el diálogo y desde la verdad. Por eso que cuando empoderamos a la ciudadanía, debemos entender que esa ciudadanía empoderada necesita 3 elementos fundamentales: la información, el derecho a la verdad, como lo dice el fallo Bacama Guatemala del 2000, la participación, y la participación no es una mera consulta, es la delegación del poder, como dice Einstein, el espectro de participación. Y en tercer lugar, un plano muy importante que es la colaboración, donde todos somos copartícipes y corresponsables. O a todos nos va bien o a todos nos va mal.
pero la colaboración desde la universidad es el lugar más apropiado a la universidad, porque la universidad es un espacio colaborativo que genera innovación. Por eso que para generar este rol de la universidad con la justicia abierta es entender que la universidad en general es un espacio de co-construcción que nunca termina de construirse. Y ese es un espacio que tiene que conectarse con el mundo que lo rodea. Por eso que la justicia abierta es un ecosistema donde todos estamos involucrados. Pero además, esa justicia abierta tiene que ver con un Estado que hasta el día de hoy es un Estado aún con un modelo castrense, porque nace la formación de los ejércitos en principio del siglo XIX. Es un Estado eminentemente gerencial, como dice cierto la pregunta, porque está basado en un modelo de mercado que tiene que ver con la construcción de valor privado. Lo que nosotros estamos avanzando es al valor público, no al valor privado del Estado. Ejemplo, y con eso termino. Cuando uno compra una Coca-Cola, que es la bebida más perniciosa, ¿cierto? Pero además tiene un alto valor privado. ¿Por qué? Porque hay acto de mucha publicidad. Pero cuando uno compra una Coca-Cola en $2, pero el costo de producción fueron $1, el valor privado de esa Coca-Cola es de $1. Es la diferencia entre el costo de producción y lo que se compra en la Coca-Cola. No obstante que es un producto que causa daño a la salud. Pero la pregunta es, en el caso del valor público, ¿cómo se mide el valor público? Cuando hay un proyecto social, tenemos una inversión del Estado, que es la contribución de los impuestos de todos nosotros. Ahora, ¿por qué las personas eligen un servicio u otro servicio? ¿Y cómo nosotros tenemos la métrica de cuánto valor público tiene ese servicio público? Y el foco está en que debemos conectarnos con los deseos y las aspiraciones de la ciudadanía. Por eso aquí la universidad tiene un rol fundamental. La academia es un agente de cambio, es un puente con las comunidades más aisladas, porque la universidad debe dar luz en la opacidad de algunos estados. Y por sobre todo también el Estado abierto es una organización matricial, es una conexión en red. Y además es un espacio donde nadie puede quedar abajo, como dice el objetivo de ese. En ese sentido, para hacer, o el rol de la academia en la justicia abierta, es justamente ser promotora de derechos humanos en un contexto, como dice Cielo Morales, de un Estado más bien benefactor, y en un Estado, ¿cierto?, basado en una economía donde el que tiene más es el que más se acumula y el que tiene menos desaparece o se transforma en un invisible. En eso la universidad es un gran pegamento para acortar la brecha entre los más ricos y los más pobres, en los globalizados y los no globalizados, entre los visibles y los invisibles. Y de eso se trata la justicia abierta, la conexión con todas y todos, sobre todo en un espacio que hoy día se abre para construir juntos un proyecto de modelo de Estado que sin duda es mucho más inclusivo. La elección en Chile avanzó hacia allá. Lo que está pasando en América Latina avanzó más allá, pero las universidades tienen que de alguna manera salir y generar otro fuego. Algunas universidades se han quedado quizás solo en la academia, en la docencia. Falta que la academia salga a la calle, se conecte con la sociedad, conquiste nuevos territorios, porque si no conquistamos nuevos territorios, esos van a ser estados fallidos, capturados, cooptados por la trata de personas, por el narcotráfico y por la miseria. Muchas gracias, Peter. Voy a ser muy breve porque tenemos unos pocos minutos. Una misma pregunta que me parece que pueden responder tanto Daniel como Kenvir, cada uno desde sus saberes y desde sus experiencias, y que tiene que ver con cómo lograr repensar estas políticas de Estado abierto, transparente, inclusivo, en medio del escenario del COVID-19. Si quieren, me parece interesante que tanto Daniel, desde el lugar en el grupo núcleo, como Kenvir, en la articulación con el Senado, puedan contar cuál fue el cambio que tuvieron que realizar o cómo fue ese proceso de adaptación para que siga teniendo valor, ¿no?, la política propuesta vinculada a Estado abierto en este contexto tan complejo que trae aparejado la pandemia. Daniel. Gracias. A ver, yo creo que realmente el objetivo de la política no cambió por la coyuntura del COVID-19, lo que cambió es la forma en cómo se llevaba adelante la política, ¿no es cierto? Trasladarnos a un escenario de virtualidad fue mucho más complejo, mucho más retador, y quizá ahí hay una incidencia también en términos, por ejemplo, de la inclusión, ¿no? De esta incapacidad que tenemos de relacionarnos directamente con las personas porque no era posible en ese momento, ¿no es cierto? En todo caso, lo que yo pienso es que hacia futuro, más bien, se visualizan otros retos, ¿no es cierto?
de cara a dar respuesta, sobre todo a este escenario de recuperación en el cual las políticas de gobierno abierto tienen que ser fundamentales para poder dar solución a los problemas que estamos atravesando. No solo es una crisis sanitaria, no solo es una crisis económica, sino también es una situación en la cual las sociedades van a tener que reinventarse, ¿no es cierto? Los estados van a tener que reinventarse. Es necesario este trabajo colaborativo con los distintos actores, con los ciudadanos, justamente para poder entender esas necesidades y poder dar respuesta a esas necesidades. Para la academia va a ser también un reto, ¿no es cierto? Lo que Peter mencionaba, o sea, ¿cómo logramos que las universidades salgan a la calle? Es un decir, ¿no? Pero ¿cómo logramos eso? Pero sobre todo, ¿cómo logramos que se conecten con la ciudadanía? Quizá algo muy, muy sencillo, ¿no es cierto? ¿Cómo dejar de lado un lenguaje tan técnico, ¿no es cierto? Para que el común de los ciudadanos entienda ciertas situaciones, entienda qué es esto del gobierno abierto, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un reto también para poder cambiar el chip, un reto también para dejar de lado un poco esta lógica de investigación con fines de publicación de papers, ¿no es cierto? Sino que las investigaciones sirvan para algo, para generar cambios, y eso implica un involucramiento de las universidades en los procesos de política pública. Eso implica que las universidades tengan un relacionamiento con la sociedad para dar respuestas a sus necesidades, para devolver todo lo que se está generando en términos de conocimiento, de investigaciones, etcétera. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de los distintos actores de mirar estos retos que se vienen, de ser empáticos, de sintonizarlos, y desde esa perspectiva buscar cuáles serían los mejores canales de diálogo, de colaboración para dar solución a las problemáticas de la sociedad y sobre todo identificar cuáles pueden ser esas contribuciones que podemos hacer desde el ámbito individual como universidades o como actores que están inmersos en este ecosistema. Eso por mi parte. Muchas gracias, Daniel, y un comentario breve sobre eso antes de pasarle la palabra a Kenvirg. Quiero decir, desde nuestro lugar de directorio legislativo, desde sociedad civil, compartimos también esa mirada autocrítica, ¿no? No creo que no es algo que solo sucede en la academia, nos sucede también en sociedad civil, esa necesidad de seguir pensando cómo abrir el diálogo y cómo no ser los mismos de siempre, al final sentados en la mesa, y no hablar entre nosotros, sino hablar con los otros y las otras. Así que ese creo que es un desafío que compartimos. Kenvirg, te paso la palabra para esta última respuesta. Gracias. Y en ocasiones desde la academia vemos a la sociedad civil con mucha envidia porque han desarrollado mejores mecanismos para incidir. En la academia muchas veces nos quedamos en la comodidad del cubículo universitario y creo que tenemos que sacudir esa comodidad en la que a veces nos reconforta. Sobre este tema de la pregunta que nos hacías, yo creo que la pandemia exhibió dos cosas. Uno, exhibió la precariedad institucional en la que operan muchas instituciones gubernamentales, incluidos los parlamentos, las legislaturas, como no existían mecanismos institucionalizados para la participación, ya no digamos de la sociedad, para que sesionaran las propias comisiones legislativas, para que sesionaran los plenos, para que pudieran deliberar por vías remotas. Entonces, eso exhibió por una parte, y la otra parte es que exhibió es que la agenda de gobierno abierto y la agenda de parlamento abierto, así como tiene aliados, y tiene detractores. Y en este contexto de la pandemia, estos detractores utilizaron este pretexto para legislar de espaldas a la sociedad, para evitar, por ejemplo, las comparecencias de funcionarios públicos para que rindieran cuentas sobre las políticas de atención a la pandemia, etcétera. Entonces, yo creo que esto ha exhibido la propia pandemia y lo que requiere es de un rediseño institucional en donde el papel del uso de las tecnologías debe ser prioritario para que podamos generar mejores mecanismos de participación y acceso de la sociedad en la deliberación parlamentaria. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenvirg. Le paso la palabra entonces para que nos dé un cierre y algunas conclusiones. Alejandra Nasser, oficial a cargo del área de Gestión Pública y Gobierno Abierto de ILPES CEPAL.
Muchas gracias, Michelle. Bueno, después de esta fantástica jornada de reflexión, yo voy a terminar también con unas breves palabras, ¿no es cierto?, sobre el importante rol que cumple el sector académico en las políticas de Estado abierto. De todo lo que hoy hemos escuchado, me parece que la academia tiene el gran desafío de actuar como un articulador relevante en el campo del Estado abierto para ampliar el espectro de actores hasta ahora habitualmente involucrados en los procesos y políticas de la apertura, garantizando una verdadera inclusión social. Asimismo, creo que hay una serie de otros factores y razones que sustentan la inclusión del sector académico en la difusión y discusión, ¿no es cierto?, de las políticas de gobierno abierto, como son, por ejemplo, la dificultad para generar espacios de verdadera reflexión, así como difundir críticamente sus conocimientos y prácticas. La falta de capacidad de otros sectores para dar sostenibilidad a los compromisos de los planes de acción, como también para generar sinergia entre los compromisos de los planes. Muy importante el rol de la academia en este aspecto. La ausencia de enfoques integrados tanto en el fortalecimiento institucional y ciudadano, como en la gestión de la información y conocimiento, incluso en el ámbito de la gestión del cambio cultural, algo muy importante que hoy en día debemos abordar tanto dentro de las instituciones como también en la sociedad en su todo. La gestión de testeos para verificar, por ejemplo, la comprensión de los lenguajes utilizados en el ámbito del gobierno abierto, el lenguaje claro, un lenguaje simple, ¿no es cierto?, que utiliza todos los actores del ecosistema, por parte de la ciudadanía, además, para verificar el entendimiento que tiene esta, ¿no es cierto?, y por ende la potencialidad que debe tener para involucrarse. La gestión de la medición de impacto en condiciones donde el contexto no está dentro de los mecanismos de revisión y autoevaluación de los planes de acción. Creo que la academia en este aspecto también puede tener un rol tremendamente relevante. La implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible desde campos multidisciplinares como el medio ambiente, como educación, salud e inclusión, donde los saberes colectivos deben ser gestionados. El apoyo a la generación de diálogos desde la heterogeneidad ciudadana para garantizar una verdadera inclusión de todos los sectores. Nos parece que la academia aquí, el rol que podría cumplir, ¿no es cierto?, para generar estos espacios de diálogo, es tremendamente importante. La producción y difusión de investigaciones, ¿no es cierto?, las publicaciones y la formación para enriquecer todos los enfoques en el conocer y el hacer. Pero para todo esto y más, deben darse una serie de transformaciones en el sector académico, desde actualizar sus enfoques teóricos y en el modo en que se compromete con el Estado abierto, dando mayor énfasis al enfoque centrado en la ciudadanía, lo que permite dejar en evidencia la conformación heterogénea de esta. La identificación y tratamiento, considerando dichas diferencias, podría garantizar un real acceso a la información, a la transparencia por parte de los ciudadanos, ¿no es cierto?, que operan en contexto y condiciones diversas. Estos aportes permitirían desencadenar desarrollos más equitativos e incluyentes y abandonar fórmulas de Estado abierto sin impacto. Para que el sector académico se encuentre en condiciones de semejantes tareas, es necesario que sea también objeto de su propia transformación, haciéndolo permeable estas nuevas necesidades en un contexto de transparencia, participación y colaboración efectiva aplicada a su propia vida interna. Y es el caso de lo que hoy hemos visto como proyectos o iniciativas de universidades abiertas. Por lo tanto, me parece que estas son algunas de las reflexiones que debemos dejar sobre la palestra y que sin duda deben seguir debatiéndose, porque la inclusión de la academia en las políticas de Estado abierto recién inicia. Son necesarias y por lo tanto queremos que la academia sea un actor relevante en este proceso de diálogo, de políticas e iniciativas de gobierno abierto. Muchísimas gracias. Michelle, te dejo la palabra para cerrar oficialmente el evento. Muchas gracias, Alejandra, por tus palabras. Dos cosas que quería retomar y resaltar de lo que nos trae Alejandra. La pregunta que nos tiene que guiar siempre es si estamos siendo lo suficientemente ambiciosos, si estamos siendo lo suficientemente transformadores, con quiénes estamos dialogando y con quiénes no. Creo que esas son algunas de las preguntas que necesitamos guiarnos y que nos pueden servir para pensar nuestra propia práctica política y no pensarnos solo desde la teoría. Por otro lado, creo que otro de los grandes desafíos que tenemos y que también hemos mencionado a lo largo de los últimos minutos tiene que ver con entender que ningún actor solo tiene la solución, que la salida de la crisis es colectiva.
La academia no tiene la solución, el gobierno no tiene la solución, el poder legislativo no tiene la solución, nosotros desde sociedad civil tampoco, es entre todos y entre todas, y me parece que ese es un aprendizaje que tenemos, que hemos desarrollado, pero que tenemos que seguir profundizando. Así que les agradezco a todas y a todos por conectarse, especialmente a los grandes oradores y oradoras que hemos tenido hoy. Es un gusto haber compartido este espacio con todos ustedes. Es, ojalá, el primero de muchos que nos sigan encontrando. Los saludo y les agradecemos desde CEPAL, CEDES, RAGA y Open por haber sido parte de este webinar. Muchas gracias.